Del seminario 16 de diciembre 2010 y continuamos. Teníamos una pregunta. Es que en el capítulo anterior estaba comentando que nosotras las mamás divorciadas, solteras, por decisión o no decisión, tenemos que hacer algo para, de alguna forma, cubrir esa figura paterna. ¿Yo la tengo que cubrir o tengo que buscar al papá para que esté cerca? ¿O le tengo que buscar otro papá? O sea, ¿qué tengo que hacer? Pues, mira. Qué interesante, déjame anotar eso. Antes se dijo que hace falta tener modelos reales y no imaginarios. ¿Ok? Pero fíjate una cosa. Nosotros, los seres humanos presentes, tenemos individuos hasta 80 y tantos años. ¿Ok? La inmensa mayoría ya murieron y ya no son reales, son imaginarios. Son ejemplos que nos inspiran. Y todas las culturas deberían tenerlos, ejemplos que les inspiran en cualquier disciplina. Si por ejemplo entramos en las ciencias, pues hay una larga lista de ejemplos de científicos, la mayoría muertos, todos ya no son reales, son imaginarios, que nos inspiran. Entonces, se crean aquí, ya no están presentes, se crean aquí, nos inspiran, nos dan una idea de cómo ser científico, en qué consiste, les estudiamos. Aunque hayan pasado, aunque sus descubrimientos, sus perspectivas ya no valgan, pero las estudiamos para ver, bueno, ¿y cómo llegó? ¿Cuál fue la intuición? ¿Cuál fue el método? ¿Cómo se les ocurrió? Para ser científicos. Pues el papá no es diferente. En ese sentido, de que hay una función, hay un ejemplo. Ahora, para eso, si no existe en la cultura, y es gran parte del problema, Latinoamérica en general, y yo lo he dicho aquí, no hay héroes. Si no hay héroes, ¿a quiénes aspiramos a ser? Porque el papel de los héroes es inspirarnos, motivarnos, son modelos, conducta. Si no hay héroes, tenemos un problema. Tenemos un gran problema. Por ejemplo, héroes en el siglo pasado de cambio social. Martin Luther King, Gandhi, Mandela, todavía vive. Esos eran héroes, eran modelos que nos inspiraban. Nos decían, así tenemos que ser. Mandela, 30 y tantos años encerrado por unos principios y no cedió. Todas esas cualidades nos inspiran y nos dan ejemplos de cómo deberíamos ser. Los mitos. En el capítulo la tía menciona a Alejandro. Alejandro tenía el libro de Troya. Dormía con él bajo la almohada. ¿Por qué? Porque Aquiles era su héroe imaginario, pero él lo convirtió en real porque era su modelo y conquistó la mitad del mundo conocido usando esos atributos que le inspiraron, conquistas reales. Porque estudiamos la historia para aprender, en gran parte para motivarnos, para inspirarnos. Hay muchos ejemplos, si estudiamos, tanto en la historia como en la naturaleza. A mí me preguntaban, porque yo fui padre muy joven,
tenía 18 años cuando nació mi hija y 19 cuando nació mi hijo. Y pues padre adolescente, me divorcié, fui padre soltero, que luego me casé, pero estaba ocupándome de los dos universitarios. Mi hija mayor está haciendo un doctorado, mi hijo campeón nacional de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, etcétera. Que me preguntan, ¿cómo supiste ser papá? Pues en gran parte tenía a mi propio padre como ejemplo. No era perfecto, ni mucho, pero dije una cosa sin pensar, dije, pues leyendo el libro de la selva. ¿Cómo que el libro de la selva? Pues tienes a Balú, tienes a Bagheera. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la niñez, la adolescencia? Es un aprendizaje para ser adulto. Los lobos. El padre lobo, fenomenal. Cuando su pareja no puede cazar porque está con cachorros, va a cazar por los dos, ellos comen primero. ¿Okay? Les trae a comer. Cuando ya pueden cazar todos, él come primero. ¿Por qué? Porque el alfa, él tiene que estar en buenas condiciones para que sobreviva la manada. Es el más fuerte y el más listo, el que sabe cazar. Y tiene los privilegios de comer primero. Pero se ocupa. Tremendo padre, como papá. O sea, hay muchos ejemplos, tanto históricos humanos como en la naturaleza, de cuáles son las cualidades de un varón, de un papá. Pero entre otras cosas, las mamás podían estudiar, observar varones y decir, quiero que mi hijo sea así, de esto como quiero que sea. Y hay ciertas cosas, pues un varón no podría dar a su hija. O sea, un padre necesitaría en realidad a una madre que diera ciertas cosas a una hija. Que el papá no está o el papá no hace trabajo, pues hay otras formas en que inscribirles en programas, etcétera, donde puedan aprender de un varón como ejemplo, etcétera, para que les dieran vivos ejemplos de esos atributos. Muy importante. Y eso no lo estoy sacando a la mano, eso son cuestiones de estudios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es terrible. Me acuerdo hace un año, 2 años, calcularon que 6 de cada 10 niños iban a nacer en un hogar sin papá. Por una parte. Por otra parte, dándose cuenta de que, un sociólogo, no me acuerdo su nombre, en los 70s, americano, dijo, primero Dios se dio cuenta de este problema. Dice, no, la enseñanza, la información, la enseñanza, el conocimiento de ser varón y de ser padre se transmite de generación en generación. Una muy buena película para eso, para ver, es Gran Torino. No sé si lo han visto. Tremenda película. ¿Okay? Se transmite, se enseña. Mira, ser papá, ser hombre es ser esto. Deja de quejarte, sé hombre. Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. ¿Okay? Adelante. Pues habla de que los hombres tienen esa tendencia a ser más fuertes, ¿no? Y que la mamá es un poquito más sentimiento, corazón, ¿no? Lo entiendo así. Y el hombre es duro, ¿no? Tajante. Yo creo que yo soy mamá y personalmente digo que yo no soy así. Okay.
Bueno, estas cosas no van a aplicar a todos los casos, pero en general, sed honestas, mirad a vuestro alrededor. ¿Okay? Y como digo a mucha gente, esto es un problema hispano, no solamente mexicano, es un problema hispano. Digo a mucha gente, ¿por qué los latinos somos tercer mundo? Con la excepción de España, y les digo, mira, si no fuera porque estáis en la cola de Europa, ¿okay? No estaríais en primer mundo. Porque la historia estaba en que si erais África, que si erais Europa, que si tal y cual, y acabó siendo Europa, y por eso, ¿okay? Pero tremendos defectos. Casi todos los países, con la excepción de España, todos los países latinos, tercer mundo. Tenemos que reconocer, ¿somos inferiores? Claro que no. Hay un problema serio en nuestras actitudes. No exigimos, no somos exigentes, no somos autodisciplinados, Somos no lo somos. conformistas en cierta forma. No lo somos. Y que cuando uno mira, ¿y qué es lo que falta en la historia así de Latinoamérica? ¿Dónde están los héroes? Porque no me digáis que Pancho Villa es un gran ejemplo de... No, Consultor Viejas. No, lo siento, no. Un gran ejemplo, pero no un buen ejemplo. Un ejemplo de algo, pero no de algo que... Sin embargo, otros países tenían otros modelos héroes que les inspiraban. Hace falta crear una generación de héroes, como dice la tía, dice, no hay hombres divinos. ¿Y a quién les toca crear esa generación? A las mamás. Porque no funciona, y yo he estado en esa situación más de una vez, no funciona que un padre trate de disciplinar a los hijos, si regaña y disciplina, exige, y la madre dice, está bien, hijito. Con ese comentario ya acaba de hacer alienado al papá, porque ya el hijo piensa, ¿ves? Ya sabía yo que quitar autoridad, sí. etcétera, le ha consentido. Con lo que más necesita, ¿okay? Es esa voz que se convierte en una voz interior, decir, no, puedo y voy a hacer. Y eso es lo que nos falta como cultura. En general, la hispanidad, eso es lo que nos falta. Somos demasiado consentidores, autoconsentidores, nos falta muchas cosas. No tenemos héroes. El último gran héroe, Quijote. Cuando Cervantes observó dónde íbamos, la tragedia en la cual se estaba convirtiendo el imperio, Cervantes, que había sido héroe, Manco de Lepanto, que había sido héroe, condecorado, conmigo, aquí la única forma, el único tipo de héroe que es un imaginario del cual todo el mundo se va a reír, pero un héroe de principios, no los tenemos. Una vez dije en un contexto, hice un comentario del derogatorio con respecto a, ¿cómo se llama? ¿El Chapo? ¿Cómo se llama? ¿El Chapo Guzmán? Sí, yo hice un comentario y un muchacho me dijo, no diga eso de Chapo es un héroe nacional. Pero es que son los mismos héroes, ¿no? Y ese es el problema, exactamente es el problema. Y he hablado Chapo, mucho de que Moletas, sí, eso. esos son los héroes, Ah, sí, es cierto. esos no son hombres. Es cierto. Ese es el problema, ¿okay? Esos no son hombres. Y en Estados Unidos los raperos, Y a una decadencia, y estudios han vinculado esa decadencia con la falta de padres, la tenía en las casas. Y la cultura afroamericana, igual que la cultura hispana, la conozco bien, la cultura de la familia de mi padre. Generaciones de madres solteras, una tía, 5 hijos, 5 padres diferentes. Su hija, 3 hijos, 3 padres diferentes. Ahí así se va propagando. Es una promiscuidad casi.
¿Por qué? Porque no hay una cultura de padre. Para eso es muy interesante ver esta película Coach Carter. Pero bueno, vamos a ir a otras preguntas, porque si no, y podemos volver más adelante otro día, pero que si no se nos va a acabar todo este tema. Pero montar la semana que viene y continuamos, porque es una pregunta que va acá en este libro, os lo adelanto un poquito. ¿Por qué? Porque es alumna, maestro, pero hombre y mujer. ¿Okay? Entonces no va a desaparecer el tema. A ver, más preguntas. Fausto. ¿No tienes preguntas? Ya dejo irse. Yo, no. ¿Más preguntas? No. Si no hay más preguntas. A ver. Está bien, mira todo lo que se derivó de aquí, o sea, se desencadenó la No, polémica sí, en cierta forma, Buen ¿no? discurso, pero no. Adelante con algo diferente, claro. Si tienes. Bien, Chávez. Bueno, pues cambiando de tema, bueno, voy a iniciar con una pregunta que en realidad sí tiene una cierta conexión con lo último que imagino que comentó, con respecto a los héroes imaginarios o los modelos imaginarios o reales. Y esto haciendo conexión con Diarios de un Zen, en el ojo que se ve, ¿sí? En el cual vemos pues al Zen, que también maneja en varias ocasiones también especie de modelos imaginarios o imaginales, como le llaman. Y en algunos casos puede ser el Zen haciendo una pregunta y diciendo: ¿quién tiene el significado de esto? ¿Tuyo? ¿Tú, genio? ¿Tú, analista? Se refiere a tres personajes diferentes, pero dentro del mismo. Y al parecer es la metaconciencia la que está haciendo esa pregunta. Esa sería una pregunta, ¿no? Puede ser la metaconciencia que pregunta: ¿quién fue? A ver, ¿quién sabe el significado? ¿Yo? ¿Genio? ¿Analista? ¿Quién no sabe? Y luego también, en otra parte, le comenta que el maestro, el guerrero maestro, pone por ahí ciertas cualidades como el lobo alfa en movimiento dirigiendo la manada, eres el halcón en silencio e imparable descenso hacia la presa segura, desprevenida, tenemos el ojo de tigre. O sea, pone también como modelos también, en este caso de los animales, de animales como estos, pues el ojo del tigre, el lobo alfa, el halcón, y luego pone el yo, el analista. O sea, maneja mucho ese tema en lo que es de un Zen, el ojo que se ve. Es un diálogo constante que existe. Y la primera pregunta es la metaconciencia quien está haciendo esas preguntas, y la otra es sobre el tema precisamente de los imaginales, y lo comentaba usted como modelos, que son modelos imaginarios. ¿Podría comentar al respecto, Sí. por favor? Sí, la metaconciencia para aquellos que no están familiarizados con ese tema. Cuando estamos observando nuestros pensamientos, o sea, siendo conscientes de nuestra conciencia, poniéndonos a ser conscientes de cómo nos sentimos, ¿sí? Cómo estamos pensando, observándonos a nosotros, nuestra conducta, postura, etcétera, etcétera. A eso me refiero con la metaconsciente, más a la conciencia que está observando la conciencia, pudiendo analizarse. Los imaginales, las personas lo manejan mucho sin darse cuenta. ¿Okay? Simplemente en este trabajo de meditación Zen, lo maneja a propósito, con conciencia y con estrategia. ¿Qué consiste? Pues es una figura imaginaria que tiene contenido, expresión, como cuando soñamos
y en nuestros sueños hay personajes que salen y hablan y tienen forma y son independientes de nuestro yo, entre comillas. O sea, no es claro que no son independientes, son parte del cerebro, se ha creado, pero la experiencia que tenemos cuando estamos soñando es, podemos tener una interacción con, pues eso es un imaginar. Cuando las personas están en una situación, Nick, por ejemplo, yo estoy seguro que en ciertas situaciones tú podrías imaginar lo que diría tu padre, lo que hubiera dicho, cómo se hubiera comportado. Ante ciertas circunstancias. Por ejemplo. Sí, claro. ¿Okay? Y todos podemos hacerlo con ciertas personas. ¿Okay? Pues eso es la formación así incompleta, pero la manifestación, digamos, del imaginar de esa persona que llevamos, que es... ¿okay? Y lo hacemos constantemente. De una forma más o menos inconsciente. Y en este caso, por ejemplo... Y perdón, espera un momentito, porque vinculándolo a lo anterior, los héroes son imaginales que una cultura comparte, que son muy importantes. Yo me acuerdo cuando ya no se ven tantos, pero antes había estas pegatinas en los parachoques traseros. What would Jesus do? ¿Okay? Era gracioso, pero en realidad muy interesante. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito de los héroes en una cultura? ¿Okay? Son imaginales que toda la cultura debería compartir, que nos dicen qué haría esta persona, qué diría esta persona, cómo se sentiría esta persona. ¿Cuántas personas no he visto yo, incluso aquí hoy en día, con las camisetas de Che? No tienen ni idea de quién era Che, ni de lo que representaba Che, ni nada, pero está ahí latente para que la descubramos, para que le demos vida de nuevo. Por eso aquí hemos estudiado Che y no hemos terminado con Che, por cierto. ¿Okay? Muy importante la figura de Che cuando la convertimos en un imaginar completo, un héroe completo. No perfecto, no tiene que ser perfecto, pero tenía ciertos atributos. Era un hombre apasionado, prepotente, radical, tajante, vivo, dispuesto a cumplir o morir. ¿Cuántos hombres hay hoy en día así? Por una causa, por unos principios, no me refiero por un cargamento de cocaína ni de marihuana, ¿okay? Por una causa, por unos principios, por mejorar el mundo, por cambiar la sociedad, por los derechos de otras personas. ¿Cuántos nos faltan? ¿Dónde están? Pues como usted dice sobre la marihuana y la cocaína, si te vas a venir a Revolución, mire cuántos fotos de Che y cuántos fotos de Scarface. Y ese es el problema, sí, hay toallas grandes de Scarface, sí, y ese es el problema. Y el Chapo, ¿okay? Y dices, Che, pues, ¿qué es pues? Ese es el gran problema. Falta una educación, faltan héroes. Shaddai, considera que la falta de héroes se debe a la falta de la figura paterna, volviendo al punto, ¿verdad? Ok. Yo conozco casos muy específicos, inclusive muy cercanos, en los cuales no existió la figura paterna nunca. Sin embargo, son hombres cabales y no tuvieron el modelo de padre transmisor de lo que era ser buen padre. Aún así, con esa falta, lo han sido, lo son. Entonces, claro, a lo mejor son los casos excepcionales, si así lo manejamos.
Y por el contrario, conozco casos también muy cercanos. Yo vivo día a día con situaciones muy similares a estas, porque tengo bajo mi responsabilidad alrededor de 450 muchachos casi diario. Y hay casos en los que ambos padres son, a lo mejor no tiene nada que ver, profesionistas, son gente, pues, buenas personas para la sociedad, son progresistas, son gente que se dedica al trato inclusive con la demás gente, y los hijos. Ok, pero me hiciste una pregunta al principio y luego fue como política. Ajá. O sea, me haces una pregunta retórica y luego no me dejas contestar. Y luego ya la contesto. Bueno, por el ejemplo, la pregunta era si la falta de, ahora los héroes, sí, es por falta, insisto, en la figura paterna. Pues mira, vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a retroceder en el tiempo. Okay. Vamos a retroceder 1600 años. Un emperador romano decidió que el cristianismo iba a ser la religión oficial. La religión. Y es interesante, ahora volviendo a esto de la tía, ¿okay?, que habla de Padre nuestro que estás en los cielos, se habla de ese ejemplo. ¿Okay? ¿Qué es lo que transmite ese ejemplo? ¿Qué es lo que debería transmitir? ¿Qué es lo que se supone para una cultura empapada, ¿okay?, en esa figura imaginaria, porque desde 2000 y algunos años sí se supone que Cristo era, porque los musulmanes no aceptan que Cristo era, ni los judíos, etc. Pero bueno, X miles de años. Entonces, hasta aquí, que esté por ahí, pero no lo hemos visto. ¿Okay? Pero bueno, ¿qué es lo que se supone que transmite ese ejemplo del Padre que está en los cielos? Porque no se reza Madre nuestra que está en los cielos. ¿Qué se supone? Seguimos con la figura paterna. ¿Okay? Ahora, que tenga que ser así, que tenga absolutamente que ser así por biología, eso ya es cuestionable. ¿Okay? Ahí podemos debatir mucho. Pero la realidad que vivimos en Latinoamérica es que no hay héroes. Hombres o mujeres que hayan movido masas como movieron Gandhi, ¿okay?, como movió Martin Luther King, ¿okay?, como movió Mandela, para hacer cambios. Esa es la realidad. De aquí se maneja mucho la figura del Dios como Padre, pero está muy ausente en manifestación en los varones. Entonces, estamos hablando de una realidad cultural. Que me hables de ciertos casos en que hombres sean buenos papás, que no hayan tenido eso, ¿okay?, pues entonces tenemos que preguntarnos en qué consiste eso de ser buen papá.
Y yo diría, y me dice, sí, la familia es, y yo estoy de acuerdo, la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Ok? Ahora, y me dices, bueno, la mamá es el núcleo de la familia. Pues en una sociedad en la cual el varón no refleja, no es una manifestación, no es un reflejo de ese padre nuestro, ese ejemplo, ese modelo, pues claro, va a ser un matriarcado. Y es lo que existe. Y que existan hombres que salgan ese matriarcado, que sean buenos padres ¿desde qué punto de vista? Buenos padres a la sociedad, buenos hombres que se levanten y que levanten una sociedad y que hagan unos cambios. No. Y no lo hemos visto aquí en Latinoamérica en siglos. Estaba Castro en Cuba, Che, si vamos atrás pues está Simón Bolívar y el San Martín de Argentina también. Veían por su ausencia. Entonces, tú me ofreces unos ejemplos, ok, bien. Yo miro pues la realidad de una cultura, la realidad no solo presente, histórica. ¿Cómo se fomentó Latinoamérica? Gran parte de Latinoamérica? ¿Qué ausencia del padre? ¿Por qué? Porque las mujeres fueron ultrajadas, forzadas. Porque fue todo un continente no para desarrollo, sino para colonización. No había un interés en formar una casta de hombres que se levantaran. Todo lo contrario. Estamos viviendo el resultado de una programación precisa para evitar que en la transmisión cultural hubiera ese tipo de hombres. Que fíjate, Castro, hijo de españoles, Che, que todos eran Simón Bolívar, hijo de españoles. Poco tiempo llevaban, tenían esa transmisión directa, muy reciente del imperio, de unas ideas de por qué tenemos que aguantar aquí. Desde entonces, ¿qué ha habido? Todos mansos. A eso me refiero. Okay. ¿Otras preguntas? Por ahora. Carlos. No, ya pues volviendo al tema, que se me hace fascinante a mí, además el tema que habíamos tomado con los imaginales. ¿Qué beneficios le aporta a usted el manejar imaginales a diferencia de si no los tuviera? ¿Son una herramienta que le facilitan más sus procesos mentales? ¿Qué beneficios tienen? Si no los tuviera, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, en usted? Y los imaginales que, por ejemplo, estos, cuando dice, a ver, yo, genio, analista, ¿tienen una forma? ¿Tienen una forma, me refiero, les da un personaje al yo, al analista? ¿O no tiene que ser necesariamente darles una forma? Forma de expresión. En mi caso, en esas situaciones específicas, forma de expresión. O sea, estilo de expresión, perspectiva. El analista busca lógica, consistencia, coherencia en argumentos. Pero no es un personaje en este caso.
en esa situación no le di caras ni podría. O sea, en un trance pues podría salir, quién sabe lo que saldría, pero en ese tipo de trabajo no, simplemente una expresión, genio muy diferente. Genio busca posibilidades. Genio sueña. Genio es intuitivo. Genio es a ver qué es posible. Lo que sea, a ver, esto. Mientras que analista es cómo lo vamos a hacer. Es un cambio tal vez de hemisferio cerebral. Supone que el hemisferio derecho es así más holístico, imaginativo, poético, etc. El izquierdo es más analista, matemático, preciso. Entonces son cambios de perspectiva, pues de perspectiva, de empeño. Y es más fácil yo de pensar, digamos, con este sistema de tener imaginales como este tipo, pone más orden en la mente. O sea, es una forma, porque si no el pensamiento no tiene disciplina. La disciplina libera. Le das características, le atribuyes características a ciertas funciones, ciertos modos mentales, le das características y ¡pum! Y se lanzan con esas características. Le das roles. Muy importante. Le atribuyes, ok, en el equipo tú haces esto, tú haces lo otro, tú haces lo tal. En vez de un equipo en el cual nadie sabe dónde tiene que estar y todos van a por la pelota a la vez y luego no hay nadie en la portería y no funciona bien eso. De acuerdo, sí. Bueno, otra pregunta. Bueno, ya quedó aclarado lo de alguna manera el tema siempre me gusta aclarar estas cosas cuando menciona que el yo con mayúsculas y el yo con minúsculas y cuando menciona así cosas. Sí, pero ya me quedó más claro porque la pregunta iba a ser como el yo y la metaconciencia, o sea, el yo con minúsculas y la metaconciencia, como cuál era la diferencia, porque el yo con minúsculas es el yo consciente. El yo con minúsculas, estoy viendo algo en la metaconciencia. ¿Cómo lo estás viendo? ¿En qué estás enfocando? ¿Por qué estás mirando eso? Esa es la metaconciencia. El yo con mayúsculas, ¿qué significa para ti? ¿Por qué lo miraste? O sea, ¿qué evoca eso? ¿Qué te hace sentir? Tienes que va atrás en la base de datos, ¿ok? Y busca motivación y también busca dirección. Porque solamente somos lo que tenemos grabado, preprogramado en el yo con mayúsculas. ¿Qué es el inconsciente? Que es el inconsciente. Sí, eso es lo que somos, cómo nos comportamos, etc. Por eso también es tan importante programarlo con ejemplos. Cuando se dice estar en el presente,
es claro que estará, bueno, siguiendo con esto, el yo con minúsculas, como usted lo menciona. Se puede decir que es una fusión entre ambos, el yo con minúscula y el yo con mayúscula, a la vez. Eso sería estar en presente, porque de alguna manera está presente siempre el yo con mayúsculas también, el del inconsciente. Sería como una fusión, Chodai. Sería, el estar presente es como fusionar esos dos yo y se alinean y de pronto es el momento presente. O no es así. No está presente el yo con mayúsculas en el inconsciente. Ok. La experiencia mística consiste, bueno, vamos a ir atrás. El inconsciente, el yo con mayúsculas, la quinta dimensión, como he tratado a veces de captarlo, cuando uno profundiza, no acaba en uno mismo. O sea, de las cualidades, de las veces que yo he estudiado, tantos años he estudiado diferentes personajes, Che, Alejandro, Genghis Khan, Leonardo, Einstein, etc. Y atributos que yo he tratado de incorporar, si empiezo a indagar, a investigar, a analizar, ¿okay?, en mi yo, entre mayúsculas, entre comillas, ¿okay?, ¿dónde empieza el imaginar que yo creé de Alejandro y dónde termino yo? ¿Okay? Realísticamente, ¿eh? ¿Dónde termino yo? ¿Dónde empieza mi padre? Este ejemplo. Y mi padre, que muchas veces me hablaba de su abuelo de su padre, y su padre hacía esto, y su padre le contaba de cuando hacía cosas con su padre, es decir, abuelo de mi padre, y le enseñó esto, y por qué tal y cual, y decía esto. Y si empiezo a volver atrás, y ciertas cosas perspectivas, conductas mías, que yo adopté, si mi padre me decía, y mi padre de su padre, y su padre de mi abuelo, de mi bisabuelo, y tal, ¿dónde termino yo? No hay un final. Me disperso en una red interminable, infinita. ¿Ya es eso, Chodai? ¿Ya es eso también usted? Pues o sea, no hay un inicio y un final, ya es usted. Exacto. Y por otra parte, cuando uno está presente en una cultura, ¿okay?, uno tiene interacciones que le afectan a uno y que uno afecta. ¿Dónde termina uno? ¿Y dónde empiezan las personas con las cuales hemos tenido contacto? Ahora, en esta conversación que hemos tenido, esta discusión, el diálogo que hemos tenido Nicky y yo, ¿dónde termino yo y dónde empieza ella? Claro, físicamente uno puede decir, pues hay 2,5 metros entre ustedes dos. No, aquí. Porque ha habido una comunicación, una transmisión, eso ya está aquí, y para ella va a estar ahí. Entonces, ya no se puede decir que hay una separación. ¿Y dónde termino yo? ¿Dónde empieza el Quijote? Que tanto he enseñado, que tanto me he inspirado, que tanto he leído, que tanto he estudiado, he escrito. ¿Dónde? Y ya no estamos ni siquiera hablando de cuestiones de lo que uno come y la interacción, lo que respira y esas otras cosas más físicas, pero estamos hablando simplemente a este nivel. Entonces, cuando traes todo eso a la conciencia, el yo
se disuelve. El yo con Todo el yo se disuelve. ambos Y yo. no hay nada. Y no hay nada. Y te das cuenta de que no eres nada y eres parte del todo. Entonces, para sacar una intuición, ¿qué es la intuición? Pensamiento sin pensador. Pensador en el sentido de que se le atribuye al yo. Voluntad. Voy a pensar 2 más 2 igual 4. Ok, pues yo pequeñito. Pero escribo algo como el gran entendimiento, que no te podría citar 3 líneas. Las últimas, el ojo que se ve, el filo que se corta, no, esas sí las puedo recitar porque las he escrito ahora casi todos los días, pero lo demás no te lo podría recitar. Por lo menos no conscientemente, tal vez en otro estado mental tal vez lo podría sacar, pero ahora no lo podría decir. ¿De dónde vino? ¿Dónde salió eso? Pues de una red de conexiones con una activación muy dispersa que no tenía que ver con la activación típica de mi pensamiento consciente, que da lugar a mi pensamiento, a ese yo con minúsculas. Entonces, es la idea en estas tradiciones que enfocan mucho en el mindfulness, en el aquí, en algo así, es de que enfocas tanto y el yo mayúsculas se manifiesta porque has ocupado tanto al yo pequeñito que normalmente le bloquea y se expresa el yo con mayúsculas y con una intuición y se expresa en la experiencia mística, se expresa con tal integración a todas las conexiones que tiene, que te das cuenta de que tu individualidad es simplemente una conveniencia del censo. Una conveniencia del censo. Para que te cuenten para la hacienda, para pagar los impuestos, o pagar el alquiler, o tener ropa, unas cosas, y nada más. Para ser parte de la estadística. Sí. Entonces, la trascendencia, esa parte tuya que es trascendente, que va más allá de estos límites, eso te das cuenta. Porque toda la cultura está guiada a encasillarte en tu nombre, tu cédula de identidad, tu alma, todas esas cosas concretas que eres tú. Y pues tú sientes algo y tal, tu dolor, eso es todo. Pues. Y no es real. Simplemente una construcción. Igual que los colores no son reales, es una construcción, es una ilusión óptica, no son reales. Nos cuesta creerlo porque los vemos. Pero más allá de eso, si nos damos cuenta, pues sí, veo rojo y veo negro y veo marrón y veo azul y veo esas cosas, sí, pero eso simplemente mi cerebro cómo reacciona, es decir, por evolución ha reaccionado a esas frecuencias, pero eso no es real. Pero tenemos, eso es por una parte, ¿okay? Por otra parte vivimos en un mundo real
y hay que hacer algo con ese mundo. No vale, no sirve llegar a ese nivel y decir, pues mira, ¿sabes qué? Me voy a buscar una cueva y pues esta gente pues allá en lo suyo, que ya paso de ellos. No, hay que tomar una actitud proactiva en la sociedad. Con ese conocimiento, con esa perspectiva, de ir más allá de las categorías establecidas y poder ver más allá de los patrones aceptados. Y ya la observación es decir, bueno, sí, a nivel molecular, por decirlo de alguna forma, social, sí, pues hay personas que sí desempeñan la función del padre, pero espérate, vamos a ver el continente o toda esta cultura de civilización que llamamos la hispanidad. ¿En qué estado está? Patético. Seamos sinceros. No es que Estados Unidos esté ideal, no, tiene sus problemas, pero simplemente vamos a tomar un trozo de la humanidad, vamos a decir, ¿en qué estado está? Patético. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Comenzando por la educación. OCDE, que nunca me acuerdo de qué organización, nunca me acuerdo, este año calificó a México al más bajo. PISA, son los que los tienen. ¿Tiene que ser así? No. ¿Por qué es así? ¿Por qué se acepta? Finlandia, número 1. Y a pesar de eso, 44% de los finlandeses en sus casas decidieron que no, ellos, los padres, padre y madre, eran responsables por la educación de sus hijos. Ellos, a pesar de tener el mejor sistema educativo, o tal vez por eso tienen el mejor sistema educativo, porque los padres son responsables. No me importa que madre sea capitán o padre sea el capitán, no me importa. Alguien está haciendo de capitán, copiloto, no me importa, pero alguien está al mando y dice, en este barco se hacen las cosas así. Como decía Truman, el presidente, the buck stops here, que dice, la responsabilidad acaba aquí. Aquí. Y alguien en una familia tiene que tomar esa posición. Cuando cada individuo tome la propia decisión de hacer cambios, primeramente para sí mismo, va a poder hacer los cambios, va a poder ejercer poder en otros para hacer cambios. Considero que es una cuestión de actitud. En la cuestión de la educación es igual. Es cuestión de actitud. Y la actitud probablemente donde nos esté fallando es en el hogar. Punto número 1. Se ha estado hablando aquí en la mesa sobre la pérdida de valores. ¿Verdad? La pérdida de valores, y que debe ser primeramente donde se establezcan es en el hogar. Esté solo o estén los dos, sea monoparental o sea completo, Sí. Se deben establecer los valores y los principios que rijan a la familia, a los seres de esa familia. Si ahí no existe eso, en la escuela no se va a dar, porque la escuela es... Por supuesto, porque ¿qué autoridad tiene una maestra si no hay autoridad en la casa? Sí, por supuesto. Me acuerdo de estar dando una plática a un colegio aquí y le estaban quejándose las madres de que las maestras no estaban poniendo orden,
Y le pregunté a la señora, bueno, ¿usted tiene perros? En casa sí tengo un perro. ¿Y cómo se comporta el perro? Ah, pues hace lo que quiere y tal. ¿Y sus hijos en su casa? Pues igual que el perro. Digo, sí, ya me lo imaginaba, señora. Pues si usted no maneja, no controla, no disciplina a sus hijos y usted tiene la autoridad, ¿cómo le va a delegar a una persona que no tiene ni el derecho de tocarles? Pues se ríen. ¿Qué va a hacer la maestra? Pues señora, con todo el respeto del mundo, ¿okay? Usted disciplina a sus hijos de forma que cuando la maestra mande una nota diciendo su hijo, el niño tema el resultado de esa nota y entonces el niño pondrá atención y se comportará en la clase. Mientras que no tema el resultado de esa nota, pues, ninguna maestra va a poder hacer nada. Entonces, por supuesto, comienza en la casa. Por supuesto. Y terminar en la casa también, porque las escuelas no son nada más que una guía para aprender para los niños. Necesita aprender esto, regresa a la casa. Y cuando ellos regresan a la casa, los padres necesitan trabajar con los niños para aprender. Si no, ¿quién es la responsable? ¿Las escuelas? Yo nunca delegué responsabilidad a nadie por la educación de mis hijos. No. Yo le decía, mira, la escuela donde aprendes a socializar. No confundas la escuela con la educación. Así es. ¿Okay? Sí. Y les dije, mira, yo he pasado años de mi vida en aulas, universidades, etc. Y nunca confundí, como dijo Mark Twain, la educación con la escuela. La escuela es una cosa. La educación, yo soy responsable por mí mismo y como capitán del barco, cuando tenía un barco y tripulación, por ellos. Y me aseguraba de que cumplieran. Así es. Or get off my boat. En medio del mar. Sí, la expresión está de lead, follow or get out of the way. O lideras, o sigues, o te apartas. Ya. Pero esto de ociosos, en absoluto. Si mi padre me veía que no estaba haciendo algo constructivo, me acuerdo me decía, eres un hombre de ocio, y sabía que si no me aplicaba a hacer algo inmediatamente, él me iba a buscar algo. Yo, no, espérate, que acabe algo mientras que yo pueda decidir. Yo tengo de Tranquilo. Sí. Bueno, pues hemos llegado al final de una plática tremendamente dinámica, muy divertida, excelente. Bienvenidos a nuestras nuevas compañeras, excelente. Y cortamos. Gracias. Ejemplos que les inspiran en cualquier disciplina. Si por ejemplo entramos en las ciencias, pues hay una larga lista de ejemplos de científicos, la mayoría muertos, todos ya no son reales, son imaginarios, que nos inspiran. Se crean aquí, ya no están presentes, se crean aquí, nos inspiran, nos dan una idea de cómo ser científico, en qué consiste, les estudiamos, aunque hayan pasado, aunque sus descubrimientos, sus perspectivas ya no valgan, pero les estudiamos para ver, bueno, ¿y cómo llegó? ¿Cuál fue la intuición? ¿Cuál fue el método? ¿Cómo se les ocurrió? Para ser científicos. Pues el papá no es diferente. En ese sentido, de que hay una función, hay un ejemplo. Ahora, para eso, si no existe en la cultura, y es gran parte del problema, Latinoamérica en general, y yo lo he dicho aquí, no hay héroes. Si no hay héroes, ¿a quiénes aspiramos a ser? Porque el papel de los héroes
es inspirarnos, motivarnos, son modelos de conducta. Si no hay héroes, tenemos un problema. Tenemos un gran problema. Por ejemplo, héroes en el siglo pasado de cambio social. Martin Luther King, Gandhi, Mandela, todavía vive. Esos eran héroes, eran modelos que nos inspiraban. Del seminario, 16 de diciembre 2010, y continuamos. Teníamos una pregunta. Es que en el capítulo anterior estaba comentando que nosotras las mamás divorciadas, solteras, por decisión o no decisión, tenemos que hacer algo para, de alguna forma, cubrir esa figura paterna. Yo la tengo que cubrir o tengo que buscar al papá para que esté cerca, o le tengo que buscar otro papá, o sea, ¿qué tengo que hacer? Pues, mira, Qué interesante, déjame anotar esto. Antes Ya se lo dijo que hace falta tener modelos reales y no imaginarios. Ujú. Ok, pero fíjate una cosa. Nosotros, los seres humanos presentes, tenemos individuos hasta 80 y tantos años. Ok, la inmensa mayoría ya murieron y ya no son reales, son imaginarios. Son ejemplos que nos inspiran. Y todas las culturas deberían tenerlos, etcétera. Que me preguntan, ¿cómo supiste ser papá? Pues en gran parte tenía a mi propio padre como ejemplo. No era perfecto, ni mucho, pero dije una cosa sin pensar, dije, pues leyendo el libro de la selva. ¿Cómo que el libro de la selva? Pues tienes a Balú, tienes a Bagheera. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la niñez, la adolescencia? Es aprendizaje para ser adulto. Los lobos, el padre lobo, fenomenal. Cuando su pareja no puede cazar porque está con cachorros, va a cazar por los dos, ellos comen primero. ¿Okay? Les trae a comer. Cuando ya pueden cazar todos, él come primero. ¿Por qué? Porque el alfa, él tiene que estar en buenas condiciones para que sobreviva la manada. Es el más fuerte y el más listo, el que sabe cazar. Y tiene los privilegios de comer primero. Pero se ocupa. Tremendo padre, como papá. O sea, hay muchos ejemplos, tanto históricos humanos como en la naturaleza, de cuáles son las cualidades de un varón, de un papá. Pero, entre otras cosas, las mamás podían estudiar, observar varones y decir, quiero que mi hijo sea así, de esto es como quiero que sea. Y hay ciertas cosas, pues un varón no podría dar a su hija. O sea, un padre necesitaría en realidad a una madre que diera ciertas cosas a una hija. Que el papá no está o el papá no hace trabajo, pues hay otras formas en que inscribirles en programas, etcétera, donde puedan aprender de un varón como ejemplo, etcétera, para que les dieran vivos ejemplos de esos atributos. Muy importante. Y eso no lo estoy sacando a la mano, eso son cuestiones de estudios.
¿Por qué? Porque la realidad es terrible. Me acuerdo el año, hace un año, 2 años, calcularon que 6 de cada 10 niños iban a nacer en un hogar sin papá. Por una parte. Por otra parte, dándose cuenta de que, un sociólogo, no me acuerdo su nombre, en los 70s, americano, dijo, primero Dios se dio cuenta de este problema. Dice, no, la enseñanza, la información, la enseñanza, el conocimiento de ser varón y de ser padre se transmite de generación en generación. Una muy buena película para eso, para ver, es Gran Torino. No sé si lo han visto. Tremenda película, ¿ok? Se transmite, se enseña. Mira, ser papá, ser hombre es ser esto. Deja de quejarte, sé hombre. Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. ¿Ok? Entonces, así tenemos que ser. Mandela, 30 y tantos años encerrado por unos principios y no cedió. Todas esas cualidades nos inspiran y nos dan ejemplos de cómo deberíamos ser. Los mitos. En el capítulo la tía menciona a Alejandro. Alejandro tenía el libro de Troya. Dormía con él bajo la almohada. ¿Por qué? Porque Aquiles era su héroe imaginario. Pero él lo convirtió en real porque era su modelo. Y conquistó la mitad del mundo conocido usando esos atributos que le inspiraron. Conquistas reales. Porque estudiamos la historia para aprender, en gran parte para motivarnos, para inspirarnos. Pues hay muchos ejemplos, si estudiamos, tanto en la historia como en la naturaleza. A mí me preguntaban, porque yo fui padre muy joven, tenía 18 años cuando nació mi hija, y 19 cuando nació mi hijo, y pues padre adolescente, me divorcié, fui padre soltero, que luego me casé, pero estaba ocupándome de los dos. Los dos universitarios. Mi hija mayor está haciendo un doctorado, mi hijo campeón nacional de Estados Unidos, de Canadá, etc.